la cabra y la cuna vacía. Buenas noches, comunidad macabra, gato. Prepárense para una historia aterradora, una que aún me provoca sudores fríos. Era el año 2007. Mi hermana, Sofía, acababa de dar a luz a mi sobrina, la pequeña. Una cosita menuda, de ojos grandes y curiosos, que para nosotros era un farolito de alegría en medio de nuestras vidas ajetreadas. Pero mi hermana había postergado el bautizo. No le encontraba sentido, decía. Ya la bautizaremos cuando tengamos tiempo. Es solo un papel. Nuestros tíos, por parte de madre, vivían en un ranchito apartado, en la zona montañosa de Chiapas, cerca de Comitán. Gente de campo, de fe arraigada y supersticiones. Sabíamos que para ellos, un niño sin bautizar era como un campo abierto, una invitación a que cualquier entidad maligna pudiera reclamarlo. Por eso, cuando nos invitaron a pasar unos días con ellos, Sofía y yo dijimos una mentira piadosa: sí, tía, la bautizamos la semana pasada. Todo en orden. La sonrisa de mi tía, amplia y sincera, me clavó un aguijón de culpa que, con el tiempo, se convertiría en un terror puro. Llegamos a la finca de mis tíos después de un viaje eterno por carreteras de terracería. La casa principal era amplia. Pero como mi tía sabía que Sofía necesitaba su espacio para la bebé, nos prepararon una cabañita anexa, un poco más alejada, entre cafetos y arbustos. Era rústica, sí, pero acogedora, con 2 camastros y una cuna de madera que mi tío había hecho con sus propias manos. La primera noche transcurrió en calma, salvo por el coro incesante de grillos y ranas que me arrulló hasta el sueño. Al día siguiente, mi tía nos anunció que iría al pueblo con mi tío a comprar provisiones. ¿Alguien quiere acompañarnos?, preguntó. Sofía, siempre dispuesta a explorar, se apuntó. Necesito estirar las piernas y ver el mercado, dijo, levantando la pequeña luna de la cuna. ¿Vienes, Dani? Yo negué con la cabeza. El viaje me había dejado molida, y la idea de una siesta bajo el ventilador de la cabaña me parecía el paraíso. Vi cómo se alejaban los tres, el polvoriento camino tragándolos poco a poco. Una vez sola, el silencio de la cabaña me envolvió. Me tumbé en mi camastro, y el cansancio me venció casi de inmediato. Los sueños llegaron, pero no eran los habituales. Eran pesados, densos, me sentía atrapada. La parálisis del sueño, pensé, intentando mover un dedo, un párpado. Pero no podía. Mis ojos, sin embargo, se abrieron con una claridad terrorífica. La cabaña, antes luminosa por la luz del día, estaba ahora sumida en penumbra. Entonces escuché un rasguño contra la madera del piso. Se movía lentamente, mi corazón un tambor enloquecido que amenazaba con reventar. Intenté gritar, pero mi garganta estaba sellada, como si un nudo invisible la apretara. Una sombra se deslizó por la puerta. Era grande, deforme, y olía a musgo viejo, como carne pudriéndose bajo el sol. Y luego, la vi. No era una sombra. Era una cabra. Grande, de pelaje oscuro y áspero, con cuernos retorcidos, eran de un amarillo enfermizo, y lleno de inteligencia aterradora, de maldad. La cabra no balaba. Emitía un sonido áspero. Una voz sacada desde el mismo infierno. ¿Dónde está la niña? La voz vibró en el aire. La criatura empezó a moverse por la cabaña, sus pezuñas golpeando el suelo con una fuerza. Olfateaba. Pasó por la esquina donde estaba mi bolso, luego por la mesita de noche. Se detuvo frente a la cuna de madera. Inclinó su cabeza cornuda, sus ojos amarillos fijos en el pequeño colchón, y un gruñido profundo escapó de su garganta. Estaba vacía. Completamente vacía. La cabra parecía crecer en tamaño, su silueta gigantándose. Se volvió hacia mí, sus ojos de brasa clavándose en los míos. Pude sentir su aliento fétido, caliente y nauseabundo, a pesar de la distancia. ¿Dónde está la niña? La voz, esta vez, era una exigencia, una amenaza. Si no me dices, te llevaré a ti. El pánico me atenazó, frío y paralizante. No debía hablar. Sabía que esta cosa era un nahual, una bruja en su forma animal, buscando un alma desprotegida. Pero el terror era demasiado. En mi desesperación, con un movimiento casi imperceptible de mi cabeza, señalé hacia la dirección de la casa principal de mis tíos. Fue un error nacido del miedo más puro. La cabra pareció entender. Un balido agudo, casi un chillido, salió de ella. No era de furia, sino de triunfo. Se giró abruptamente y salió de la cabaña con la misma velocidad con la que había entrado. Los sonidos de sus pezuñas se alejaron, desvaneciéndose en la noche. En ese momento, la parálisis se rompió.
Mi cuerpo se convulsionó, y un grito desgarrador brotó de mi garganta. Intenté encender la lámpara, mis manos temblaban tanto que casi la tiró. Cuando la luz anaranjada iluminó el espacio, el terror no disminuyó. La cuna. Fui hacia ella, mi respiración agitada. En el pequeño colchón, donde horas antes había dormido Luna, encontré un objeto. No era grande. Eran plumas negras y secas, amarradas con un hilo de nequén, y en el centro, lo que parecía ser una uña de algún animal, y un pequeño mechón de cabello. No era cabello humano. Era un pelo oscuro y grueso, como de animal, manchado con algo que parecía sangre seca. Saqué mi teléfono. No había mucha señal, pero logré que la llamada pasara. Marqué el número de Sofía. Sonó 1, 2, 3 veces, antes de que su voz contestara. Sofía, ¿dónde están? ¿Dónde está Luna? Mi voz era un chillido histérico. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio que me pareció eterno. Dani, ¿de qué hablas? Estamos en el pueblo. Mi tía se demoró en el mercado. Luna está aquí, conmigo. Vuelvan ahora, algo terrible pasó aquí. No necesité decir más. Sofía y mis tíos regresaron a la cabaña a toda velocidad. Cuando mi hermana vio mi rostro pálido y el objeto macabro en mis manos, sus ojos se abrieron de terror. Le conté todo, cada detalle. Mis tíos, que eran supersticiosos hasta la médula, escuchaban con una gravedad que me helaba aún más. Mi tía examinó el amasijo de plumas y la uña. Su rostro se puso ceniciento. Esto es un amarre, una bruja, un nahual. Buscaba a una criatura sin protección, Dani. A una niña sin bautizar. Me miró con una expresión que era una mezcla de compasión y reproche. Sabía que habíamos mentido. Sofía, pálida como la cera, apretó a Luna contra su pecho. La niña dormía plácidamente, ajena al horror que la había acechado. En ese momento, mi hermana se dio cuenta del error fatal que había cometido al subestimar las creencias de mis tíos y la protección que, en esos lugares, ofrecían los viejos ritos. No esperó ni un minuto más. Al día siguiente, Luna fue bautizada en la pequeña iglesia del pueblo. Con agua bendita y en nombre de Dios, la pequeña fue marcada, protegida. Mis tíos estuvieron ahí, mi tía rezando en voz baja, mi tío vigilante. Y yo estaba ahí, observando cada gota de agua bendita, sintiendo un alivio que rayaba en el agotamiento. Desde aquel día, Sofía nunca volvió a cuestionar las tradiciones. Luna creció sana y fuerte, pero yo nunca volví a dormir tranquila en un lugar apartado. Gato macabro, hay lugares donde la modernidad no tiene cabida y donde lo antiguo, lo oscuro, aún tiene sus propios reclamos. Los cerdos que me siguieron. Hola gato macabro. Esta historia ocurrió en Monterrey, en el año 2012, específicamente en San Nicolás de los Garza, en la colonia Hacienda Los Morales, sobre la calle Caoba. Las personas que alguna vez vivieron por esa zona sabrán que ahí hay varias calles llenas de edificios de departamentos, todos muy parecidos entre sí. En aquel tiempo yo tenía entre 9 y 10 años. Al fondo de cada calle había unos cuartos pequeños donde estaban las bombas de agua que abastecían a todos los departamentos. Eran construcciones bajas, de concreto, siempre húmedas, y casi siempre rodeadas de árboles y arbustos que crecían sin control. Nadie entraba ahí, excepto los encargados del mantenimiento. Una noche pedí permiso para salir a dar una vuelta en mi bicicleta. No era muy tarde, tal vez como las 8 de la noche, pero ya estaba oscureciendo y, para un niño de esa edad, ya se sentía tarde. Mis papás me dejaron salir con la condición de no irme lejos. Empecé a dar vueltas por los edificios, pasando de calle en calle, completamente solo. Todo estaba tranquilo. Solo se escuchaban algunos televisores encendidos y el sonido lejano de carros pasando por la avenida principal. Al girar en una esquina, justo donde estaban los cuartos de las bombas de agua, noté algo que siempre me había parecido extraño. El techo de esos cuartos estaba cubierto de ramas y arbustos que colgaban desde los árboles de un costado, como si la naturaleza quisiera esconder ese lugar. Cuando pasé frente a uno de esos cuartos, escuché algo extraño. Me detuve de inmediato y volteé. Al principio pensé que era algún vecino o un amigo que quería asustarme, pero no vi a nadie. Los arbustos no me dejaban ver con claridad lo que había detrás del cuarto de bombas. Seguí avanzando lentamente, con el presentimiento de que algo no estaba bien. Entonces escuché voces. No eran voces claras. Sonaban como dos personas hablando en voz baja, discutiendo algo.
Me acerqué un poco más, empujando la bicicleta con cuidado, tratando de no hacer ruido. Y fue entonces cuando los vi. Detrás del cuarto de bombas, parcialmente ocultos por la construcción y los arbustos, había dos cerdos. Eran grandes, de piel oscura, y estaban parados uno frente al otro, muy cerca, como si estuvieran teniendo una conversación. Sus cabezas se movían lentamente, y de sus bocas salían sonidos como si se respondieran entre sí. No gruñían como animales. Hablaban. Sentí como el cuerpo se me congelaba. No podía entender lo que decían, pero era evidente que no se trataba de simples ruidos. Era un intercambio, una conversación. En ese momento, una de las ramas se movió y crujió bajo mi peso. El sonido fue suficiente. Los dos cerdos giraron la cabeza al mismo tiempo y me miraron. Sus ojos brillaban de un rojo intenso. En cuanto me vieron, dejaron de hablar y salieron corriendo detrás del cuarto de bombas, perdiéndose en la parte trasera de la construcción, donde ya no alcanzaba a ver nada. Yo me quedé completamente paralizado, sin poder reaccionar, tratando de entender qué acababa de pasar. Y entonces ocurrió algo peor. De pronto, desde la parte superior de los árboles, se escuchó un estruendo brutal, como si algo enorme hubiera despegado de golpe. Dos aves gigantes, mucho más grandes que cualquier pájaro que yo hubiera visto, salieron volando desde los árboles que cubrían el cuarto de bombas. Mientras se alejaban, escuché una carcajada. Era una risa chillona, burlona, completamente irreal. En ese momento no tuve ninguna duda, lo que había visto no era normal. Algo estaba viviendo ahí. Quise moverme, pero las piernas no me respondían. Sentía el corazón golpeándome en el pecho, como si se me fuera a salir. Cuando por fin reaccioné, me subí a la bicicleta y me fui a toda velocidad directo a mi casa, sin voltear atrás. Pensé que todo había quedado ahí. Me equivoqué. Desde esa noche empezaron a tocar la ventana de mi cuarto. Yo dormía en el tercer piso, y no había árboles ni nada que pudiera alcanzar los vidrios. Aún así, todas las noches, entre las 2 y las 3 de la madrugada, escuchaba golpes secos acompañados de chistidos. Les conté a mis papás y a mis hermanos, pero nadie escuchaba nada. Decían que eran sueños o que estaba exagerando por alguna pesadilla. El miedo se volvió tan intenso que les pedí a mis padres que taparan la ventana con bolsas negras, diciendo que era para evitar que entrara el aire frío. Esa fue la excusa. La verdadera que no quería ver hacia afuera. Cada madrugada, los golpes duraban unos minutos. Para mí se sentían eternos. Me cubría completamente con los cobertores, sin atreverme a mirar, con el terror de que la ventana se abriera. Lo más extraño era que los ruidos solo los escuchaba yo. Así pasaron los días. Hasta que, de la misma forma en que empezó, simplemente se detuvo. Nunca volví a ver esos cerdos. Nunca volví a escuchar a esas aves. Pero hasta el día de hoy, cada vez que paso por esa colonia, evito mirar hacia los cuartos de bombas de agua. Porque sé que algo estuvo ahí. La vaca que habló y la amiga que desapareció. Foto real. Hola gato macabro. Te escribo esto porque ya pasaron muchos años y aún así sigo soñando con lo mismo. Es un testimonio. Y lo único que tengo como prueba son 2 fotos tomadas en el Ajusco la madrugada del 3 de diciembre de 2020, alrededor de las 3 de la madrugada. Esa noche subimos porque queríamos desconectarnos. Éramos más jóvenes, tercos, de esos que creen que el peligro siempre le toca a otros. El Ajusco nos parecía un lugar frío y bonito, con esa oscuridad que te limpia la cabeza, con el olor a pino y tierra húmeda que se pega a la ropa. Y así escuchaban historias raras en esos años, sí, pero más como rumores, como cosas que la gente decía para asustar. Todavía no se hablaba con tanta fuerza del tema de las desapariciones como ahora. Nos organizamos tarde. Llegamos de noche. El camino estaba vacío. El frío ya mordía. Todo tenía esa sensación de estar lejos del mundo, lejos de las luces, lejos de cualquier ayuda. Armamos una fogata. Uno de nosotros llevaba una cámara digital vieja. La llevaba por nostalgia, por ese capricho de tener fotos de verdad y no solo en el celular. Tomamos varias fotos. Nos reímos. Nos acomodamos para una grupal. El fuego alumbraba suficiente para que saliéramos bien, pero lo demás era un pozo negro alrededor. Esa es la primera foto. La foto que, años después, nos cambió la vida. En el momento en que la tomamos, nosotros no vimos nada extraño. No vimos animales. No vimos ojos brillando. Ni sentimos pasos acercándose. Nada.
Éramos 5 alrededor de la fogata, y la cámara captó lo que parecía una escena normal. Amigos, noche, humo, el suelo seco, el monte tragándose todo. Pero cuando se reveló la verdad, cuando revisamos esa foto con calma, apareció algo que nos heló la sangre. Al fondo, detrás de nosotros, se veía una vaca, parada en la oscuridad como si hubiera salido de la nada. El detalle más enfermo era su quietud. Parecía una figura colocada ahí. Los ojos reflejaban la luz de la fogata y daban un brillo raro, como si estuviera mirando directo a la cámara. La cosa es que esa vaca, en ese instante, no existía para nosotros. Ninguno la vio. Ninguno dijo: ¿hay ganado? ¿O qué hace una vaca aquí? Nadie la notó. Y esa es la parte que todavía me revuelve el estómago, porque no estamos hablando de un animal pequeño. Es una vaca. Una masa enorme. Algo que sí está ahí, ¿lo ves? La noche siguió unos minutos más, hasta que cambió. No puedo explicarlo con lógica, pero el ambiente se volvió pesado. El frío aumentó de golpe. La fogata empezó a bajar como si le quitaran el aire. Y entonces, escuchamos una voz. No era un grito. No era alguien bromeando. Era una voz grave. La voz advirtió que no debíamos estar ahí. Que era peligroso. Nadie contestó. No fue el tipo de momento donde uno se pone valiente. Fue más bien una sensación de amenaza. Sin discutirlo demasiado, empezamos a guardar las cosas. Todos entendimos lo mismo. Había que bajar. Lo que sea que fuese eso, no era algo con lo que quisiéramos jugar. Mientras levantábamos mochilas y apagábamos un poco el fuego, una de nuestras amigas dijo que iba a ir al baño entre los arbustos. No lo dijo asustada, lo dijo con esa urgencia normal de alguien que ya no aguanta. Se llevó el celular para alumbrarse y se metió entre la oscuridad. La vimos alejarse unos metros y perderse entre los árboles. Pasaron minutos. Al principio nadie se preocupó. Luego el tiempo se volvió raro, como cuando estás en un lugar donde el reloj deja de sentirse real. Empezamos a llamarla. Caminamos hacia donde se había metido. Alumbramos con las linternas. Gritamos su nombre. No hubo respuesta. Seguimos buscando. Más lejos. Más adentro. El monte parecía cerrar el paso. Solo la oscuridad. Y esa sensación de estar siendo observados desde un punto fijo. La buscamos durante horas. Cada minuto que pasaba, el miedo se volvía más feo. Ya no era una historia de terror. Era una persona desaparecida. Una amiga. Cuando por fin logramos bajar un poco y agarrar señal, llamamos a la policía. Llegaron después de un rato, con su actitud de siempre, cansancio, burla, fastidio. Y lo que hicieron fue lo peor. No se lo tomaron en serio. Nos insinuaron que seguramente se había ido con el novio. Nos trataron como si estuviéramos inventando un drama. No levantaron reporte formal esa madrugada. No entraron al monte a buscar. Se limitaron a darnos largas. La negligencia es una forma de violencia, y esa noche la vimos de frente. Regresamos a nuestras casas rotos, sucios, helados, con esa culpa que te come por dentro. Pasaron los días y la familia tuvo que empujar sola todo: redes sociales, fichas de búsqueda, llamadas, visitas a agencias, preguntas. La ficha apareció por fin, días después. Fotos pegadas en postes, publicaciones en grupos. De pronto era solo persona desaparecida. Nunca la encontraron. Pasaron semanas, meses, años. Y aún así, lo que terminó por destrozarnos no fue el silencio de las autoridades ni la indiferencia de la gente, sino lo que descubrimos en la cámara. Porque aquí entra la segunda foto. Un día, revisando los archivos con calma, vimos algo que nos dejó sin habla. Además de la primera foto, la grupal, existía otra imagen que ninguno recordaba. La cámara marcaba el mismo lugar, la misma madrugada, y una hora que nos heló la sangre. 3:07 de la madrugada. Esa segunda foto era distinta. No había personas. La fogata estaba casi apagada, y frente a la fogata estaba la vaca. Lo peor era que nadie tomó esa foto. Nadie estaba con la cámara en la mano. En esos minutos nosotros estábamos buscando a nuestra amiga entre los arbustos y el monte. La cámara se había quedado guardada en una mochila. No había explicación lógica para que existiera esa imagen. Estaba centrada, como tomada con intención. Como si alguien, o algo, hubiera sabido exactamente qué encuadrar. Una fogata sola. Y una vaca mirando. Cuando vimos las dos fotos juntas entendimos el orden real de la pesadilla. Primero, la vaca apareció detrás de nosotros sin que la viéramos. Luego, escuchamos la advertencia. Luego, la amiga se fue al baño y desapareció. Y al final, una foto imposible nos mostró a la vaca frente al fuego, como si hubiera tomado posesión del lugar. Durante años intentamos explicarlo con lógica.
Pero ninguna explicación se sostiene cuando recuerdas el ajusco. Con los años, el ajusco se volvió sinónimo de algo más oscuro. Empezaron a salir más casos. Más desapariciones. Más historias de gente que sube y no baja. De familias que buscan y solo reciben silencios. De investigaciones que se enfrían. Rumores de zonas donde uno se desorienta aunque conozca el camino. Nosotros no somos los únicos que hemos escuchado voces ahí arriba. Después de lo ocurrido, nos metimos a grupos de búsqueda. Y leímos cosas que nos pusieron la piel de gallina. Testimonios de personas que escucharon que los llamaban por su nombre en medio del monte. Personas que vieron animales parados, inmóviles, mirándolos como si fueran humanos. No quiero asegurar que sea lo mismo, porque no tengo pruebas de todo eso. Lo único que sé es que hay algo constante, gente desaparecida y un sistema que no busca como debería. Y eso vuelve todo más perturbador. Porque si el ajusco ya tiene desapariciones reales, si hay familias que han pasado por infiernos verdaderos, entonces lo nuestro no fue un susto. Fue parte de una tragedia enorme que sigue abierta. Nuestra amiga se volvió un nombre más en una lista. Lo que más me destruye es pensar en el momento exacto en que ella se metió entre los arbustos. Me lo repito una y otra vez. El celular alejándose. Su silueta borrándose por la oscuridad. Nosotros volteando para guardar una mochila, para apagar el fuego, para acomodar algo. Y luego, el vacío. No hubo grito. No hubo persecución. Solo un corte limpio en la realidad. A veces, cuando me siento muy mal, abro esa carpeta y miro las fotos. Si alguna vez decides contar esto, solo te pido que lo hagas con respeto por ella y por su familia. Nosotros seguimos viviendo, pero una parte de nosotros se quedó allá arriba, congelada a las 3 de la mañana, con el fuego bajando y el monte callado. El perro que incendió la casa. ¿Qué onda, gato macabro? Y a toda la banda que te sigue, que no le teme a la oscuridad. Mi nombre es Raúl, pero en la estación me conocen como el Flama. Llevo más de 15 años en esto de ser bombero, y créanme, he visto de todo, casas reducidas a cenizas, tragedias que te rompen el alma, y un par de cosas que, bueno, que no tienen explicación en ningún manual. Fue en una madrugada fría, allá por el rumbo de la Rumorosa. Recibimos el llamado, incendio en una cabaña aislada, en medio del bosque, bien adentro, donde las luces de la ciudad no alcanzan. La voz al otro lado de la línea sonaba alterada, era una mujer. Dijo que su casa se estaba quemando y que su hijo decía algo muy extraño. Nos lanzamos. El camino era pura terracería, baches y piedras que hacían brincar el camión como si fuera un juguete. Podías oler el humo antes de ver las llamas. Y luego, ahí estaba, la cabaña, una silueta oscura bajo fuego. Parecía un infierno en miniatura. Cuando llegamos, la familia ya estaba afuera. Una mujer joven, su esposo, y un niño de unos 7 años, acurrucados bajo un árbol, tosiendo y temblando. El fuego ya había devorado la mayor parte del techo y las paredes. El calor era tan intenso que podías sentirlo en la cara a varios metros de distancia. Desplegamos las mangueras, y la batalla contra las llamas comenzó. Mientras mis compañeros atacaban el incendio con toda la furia, me acerqué a la familia para ver si estaban heridos y para recabar información, lo típico. La mujer estaba al borde del colapso, el hombre intentaba consolarla, pero sus ojos estaban fijos en su casa, en lo que se perdía. ¿Qué pasó, señora? ¿Cómo inició el fuego? Pregunté, mi voz intentando ser calmada a pesar del estruendo. La mujer mirando a su hijo. El niño, que se llamaba Leo, tenía los ojos muy abiertos, inyectados por un color rojo por el humo, me miró directamente, sin titubear. Fue el perro, dijo, con una voz pequeña. Sus ojos brillando con una mezcla de miedo y una convicción extraña. Él habló. Me dijo que iba a jugar con el fuego. Los perritos no hablan, le dije, intentando sonar empático, pensando que el trauma le estaba haciendo decir disparates. Pero el niño no se inmutó. Sí habló. Y tenía un encendedor. Lo puso en la cortina de la sala. Y se rió. Esa frase se me quedó grabada. Los padres, claro, negaron con la cabeza. En ese momento, todos pensamos lo mismo. Pobre niño, está traumatizado, inventando cosas para procesar el horror. Es normal en esos casos. Seguimos con nuestra labor, mojando lo que quedaba de la estructura, asegurándonos de que no quedara ni una brasa viva. Pasaron las horas. Ya casi amanecía. El incendio estaba bajo control,
Mis compañeros ya estaban recogiendo las mangueras, exhaustos. Yo estaba con el oso, uno de los bomberos más veteranos, corpulento y con una barba que le llegaba al pecho. Estábamos revisando que no hubiera ningún punto caliente que pudiera reavivarse. El oso se había metido en lo que quedaba de la sala, inspeccionando los escombros con su hacha. De repente, lo escuché. Un jadeo. El oso estaba parado en el umbral de lo que había sido la cocina, su linterna apuntando hacia la oscuridad del bosque, más allá de la cabaña quemada. Su cara estaba pálida, con los ojos tan abiertos que parecía que se le iban a salir. ¿Qué pasa, oso? ¿Encontraste algo?, le pregunté, acercándome. Él no respondió de inmediato. Solo señaló con su linterna temblorosa hacia la línea de árboles. Raúl. Yo. Juro por mi madre santa que lo vi. ¿Viste qué, oso? ¿Un animal? Él negó con la cabeza, sus ojos aún fijos en el punto oscuro. No era un animal normal, Flama. Era un perro. Parado. Estaba en dos patas, Raúl. Como una persona. El oso no era hombre de inventos, ni de miedos. Este tipo había entrado a casas que se caían a pedazos, había rescatado gente de incendios infernales, y nunca lo había visto así. Estaba parado ahí, mirando la casa. Y se estaba riendo. Tenía una sonrisa enorme, una sonrisa que no era de perro. Era de humano. Me quedé en silencio, la descripción del oso era casi idéntica a la del niño. El perro sonriendo, intenté racionalizarlo, el humo, el cansancio, la sugestión. Pero el oso estaba aterrorizado de verdad. Recogimos todo, los dueños de la cabaña, mientras tanto, buscaban desesperadamente a su perro. Gritaban su nombre entre las ruinas humeantes, revisaban los alrededores. Pero no apareció. Ni vivo, ni muerto. Nunca encontraron su cuerpo. Desapareció sin dejar rastro, como si se lo hubiera tragado la tierra, o el fuego. El informe oficial habló de un cortocircuito. Las aseguradoras investigaron, no encontraron nada anómalo en la instalación eléctrica que pudiera explicar un incendio tan voraz y repentino. Desde entonces, gato, cada vez que respondo a un incendio en una casa aislada, en medio de la nada, mis ojos buscan algo más que las llamas. Mi perro me habló. Hola, gato macabro. Buenas noches a toda tu comunidad. Me llamo Norma Vargas y trabajo en la policía de la Ciudad de México. Hace 5 años me asignaron un servicio de cuidado y resguardo en una universidad. El plantel es muy grande y por esa razón somos muchos elementos que nos repartimos en los distintos lugares que se requieren, como las entradas y salidas, estacionamiento, aulas de cómputo etc. Los turnos son de 24 o 48 horas. Allá nos podemos bañar y comer sin problema. Como se darán cuenta, prácticamente vivía ahí. Durante el día me tocaba estar en la entrada principal o en el estacionamiento de estudiantes. Ahí revisaba las credenciales, la entrada de alumnos y profesores a pie y en sus vehículos. Bueno, eso y otras actividades. Lo más tranquilo era por las noches. Solo tenías que hacer rondines en las áreas que te asignaban. Cabe resaltar que al ser un plantel grande hay varias entradas y salidas, algunas habilitadas y otras cerradas, pero en cada uno hay casetas de vigilancia. Adentro tenemos un baño, podemos descansar un rato, podemos llevar una parrilla o microondas para hacer nuestra comida y café. Afuera tenemos hasta una tarja de limpieza. Además, nunca estábamos solos, pues lamentablemente la gente irresponsable abandona sus mascotas en el plantel. Hay varios perros y gatos. El personal administrativo y los alumnos se encargan de suministrarles comida, vacunas y eso. Mis compañeros y yo los cuidamos. Algunos los dan en adopción pero no a todos los quieren adoptar. Sobre todo a los gatos. Por lo que, todo el tiempo que estuve ahí, me tocó ver perritos y gatos abandonados. Nosotros estamos casi todo el tiempo ahí y ellos nos acompañan día y noche. En mi caso el Maximibeli, una gata vaquita. De vez en cuando se nos unían más perritos. A mí me habían asignado estar en una entrada secundaria, al otro extremo del plantel. Hay un camino largo y medio boscoso para llegar de ahí a las aulas. Es un lugar bastante bonito e interesante, ya que de ese lado parece como si no estuvieras en la ciudad. Es como un montecito y la temperatura es diferente al resto del plantel. Comparto todo esto porque es importante para que se puedan imaginar el espacio donde pasó algo impensable. Bueno, sigo. Por las noches me tocaba hacer rondines más extensos. Generalmente me acompañaba Max y eso hacía que todo fuera menos pesado. Una madrugada,
Mientras hacía mi recorrido por los alrededores del área que me tocaba, escuché un balido de una cabra. Me asusté bastante, porque siempre he sido supersticiosa. Al otro día decidí salir del lado de mi caseta y atravesé la calle para revisar qué había. Es decir, pasando la calle. Hay una barda mediana donde se puede ver un poco hacia adentro. Al inicio del plantel hay un panteón y, a la altura de mi caseta, vi que había una estación de radio vieja. Lo supe por la antena y hay un área grande con pasto. Alcancé a ver cabras y gallinas. Eso me tranquilizó bastante. Al siguiente turno, por la noche, cuando estaba preparándome para salir a mi rondín, recibí la llamada de mi mamá. Habían llevado a mi abuelita al hospital. Me dijo que no me preocupara porque me estaría informado todo el tiempo de qué le decían. Agarré mi linterna y salí. Caminé según revisando que no hubiera algo raro, pero la verdad todo el tiempo estaba pendiente de mi teléfono o pensando en la salud de mi abuelita. Yo la quería mucho porque prácticamente ella era mi mamá. Me cuidó desde bebé como si fuera su hija. Quienes han pasado por alguna situación similar durante su jornada laboral me entenderán. Una hace las cosas por inercia pero su mente está en otra parte. Llegué a la otra entrada sin problema. Usualmente saludo a mi compañero de esa caseta, pero esa vez solo di la vuelta. Mientras sacaba mi teléfono me puse a hablar sola. Sí, ya sé, algo que piensan que es de locos o inusual, pero no saben la cantidad de personas que lo hacemos. Es decir, tenemos ese diálogo en voz alta, ustedes lo hacen en su mente. Me decía a mí misma que me tranquilizara, que ya mi abuelita estaba siendo atendida. En eso, noté que Max no me había acompañado, pero seguí caminando y hablando. Recibí la llamada de mi mamá. Me dijo que ya no me preocupara porque ya habían revisado a mi abuelita y no era nada grave. Que incluso ya iban de regreso a la casa. Terminé la llamada. Me iba diciendo que ya me calmara y me enfocara en el trabajo. En eso, escuché. Te dije que todo iba a estar bien. Y contesté por inercia. Sí, ya me voy a calmar. Pero enseguida me detuve y dije. ¿Qué? Tuve una sensación extraña que me hizo voltear, como a 2 metros veía a Max. Eso hizo que me tranquilizara un poco, pues me sentía acompañada. Le dije, ay, Max, ya me estoy volviendo loca por hablar sola. Enseguida escuché. ¿No estás loca? Volteé y Max se detuvo. Me miró a los ojos, luego, como si nada caminó y pasó a mi lado sin detenerse. Se los juro que fue él quien me habló. Me quedé parada un rato ahí. Estaba muy sacada de onda. No sabía qué pensar. Luego decidí continuar. Pensé que a lo mejor alguien me había escuchado por la radio, que tal vez, sin darme cuenta oprimí el botón de cambio. Llegué a mi caseta y, justo en la entrada, estaba Belly, parecía que me esperaba. En cuanto me vio se acercó y se restregó en mi pierna. Caminamos juntas. Entramos a la caseta y ahí estaba Max. Se acercó a mí como si nada hubiera pasado. Aunque tenía miedo pudo más mi amor por él. Decidí darle una explicación lógica, tal vez de la preocupación yo misma hablé y pensé que había sido mi mascota. No se lo platiqué a nadie durante un tiempo. Luego se lo dije a uno de mis compañeros y me dijo que seguramente sí fue Max. Pero ya nunca volvió a pasar. Después de un tiempo renuncié a ese trabajo y me traje a Belly y a Max a vivir a mi casa. Jamás volví a hablar sola. Jamás volví a escuchar a Max. La verdad estoy segura de que fue él. Hoy no me da miedo admitirlo. Le digo a tu comunidad que tengan cuidado con lo que hacen cuando están con sus mascotas, si no están preparados para comunicarse con ellas, mejor no hablan solas cuando están sus mascotas. ¿Qué harías tú, gato macabro, si tu gato o mascota te habla? ¿La seguirías amando o te daría miedo?